Dios te bendiga, iglesia. Muy buen domingo. Qué gusto estar con ustedes en esta edición de Iglesia en Casa, donde ya no es en un edificio, sino cada familia, en cada hogar, buscando la presencia de Dios y clamando para que sea el Espíritu Santo llenando sus hogares desde cualquier punto de la ciudad donde ustedes estén conectando. Sea bienvenido. Saludos a todas las familias de la iglesia. Ya saben que les amamos, les apreciamos, que nos da gusto verles conectados, nos da mucho gusto ver sus comentarios en los chats que están ahí en línea, así que déjanos tu comentario, comparte esta publicación si te es posible y te invito para que la siguiente hora y media podamos estar unidos en alma, mente y espíritu para buscar la dirección de Dios para la iglesia. Amén. Antes de comenzar, quiero compartirte algo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, porque como saben, pues el botón de emergencia, en su cuarta edición ya del botón de emergencia o quinta, ya perdimos quizás la cuenta, se alargó otras 2 semanas y para muchos de nosotros viene a golpear en el ánimo, pero quiero compartirte algo que Dios me hablaba sobre cuál debe ser la perspectiva de un creyente ante esta inestabilidad de poder reunirnos. Dice Juan capítulo 4 verso 19 en adelante, es el contexto de Jesús y la mujer samaritana. Ya saben, llega Jesús al pozo, le dice, dame de beber. La mujer le dice, no, judíos y samaritanos no nos hablamos. Y Jesús le dice, trae a tu marido. Y es en este momento donde empieza la conversación y yo es el punto que quiero tocar. Está hablando Jesús con la mujer y ella dice, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, fíjese bien hermano, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira hermano, a usted y a mí, a nuestra naturaleza humana, nos puede dar un poco de nostalgia el saber que no nos podemos reunir, que no podemos salir con nuestra familia, que no podemos ir quizás a un centro comercial, pero sobre todo que no podemos estar reunidos en la casa de Dios. Pero decía un pastor de una iglesia muy grande en Colombia hace algunas semanas, no podemos volver a adorar los templos, a adorar los edificios. Y yo le pido mucho discernimiento para lo que le estoy diciendo, porque soy una persona que ama la casa de Dios, que ama servir en este templo, en este edificio, en este altar donde Dios a muchos de nosotros nos ha quebrantado, donde hemos dejado nuestras lágrimas y nuestras gargantas clamando al Señor. Pero el día de hoy quiero que recordemos esta palabra, que no es ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en un lugar físico, sino que ahora la verdadera adoración por revelación de Cristo entendemos que es en espíritu y es en verdad. Así que ahí en tu casa, familia, yo te invito a que nos levantemos, nos pongamos de pie y la adoración sea en espíritu y en verdad en esta mañana. Que le digamos a nuestras emociones, corazón, no voy a poner a saber qué sientes, no voy a preguntarte si te gusta estar aquí en la sala adorando o si quieres estar en otro lugar. Como decía el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar y adoramos al Señor, ¿te parece? Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque no es el lugar físico lo que limita la adoración, porque a través de la historia, Señor, miles de hombres te han adorado en montañas, en valles, en cuevas aún, en templos majestuosos y aún en tiendas sencillas. Aún desde las prisiones la iglesia primitiva levantaba cantos de adoración. Y hoy, Señor, no estamos experimentando nada nuevo, sino que lo que a través de la historia la iglesia ha tenido que aprender, que la adoración no la limita ni la persecución, ni la enfermedad, ni las pandemias, Señor, ni ninguna ley política, sino que te adoramos en espíritu y en verdad en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
sus vidas se completará. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Espíritu está, eres libre, eres libre.
eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy contento en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios.
lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí
Iglesia, pues vamos a pasar a lo siguiente, un momento de mucha importancia, de mucho respeto y de mucha relevancia para la iglesia. Como ya sabemos, nuestro pastor nos ha compartido palabras de mucha importancia sobre la fidelidad, sobre el compromiso, sobre la lealtad y la obediencia a nuestro Dios. Yo quiero compartirte, para poder depositar nuestra ofrenda y nuestros diezmos, una palabra que está ahí en Mateo capítulo 6, 31 y 34. Y yo creo que si hubiera alguna especie de medicina para la preocupación, para el afán, sería parte de la receta Mateo capítulo 6. Y este pasaje donde habla el Señor sobre el reino de Dios y las prioridades del creyente, dice así en el verso 31: no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué palabras tan importantes del Señor y qué palabras de tanto ánimo para los que estamos preocupados. ¿Qué será del mes que entra, de la quincena que entra, de este año que está despegando? Y no como muchos de nosotros habíamos imaginado que sería. Pero vamos a confiar en el Señor y vamos a serle fieles a su palabra y en obediencia a la Escritura depositar nuestra semilla. En este momento ahí en pantalla está la cuenta donde tú puedes hacer tu siembra, o si así lo deseas podemos pasar a tu domicilio con todas las medidas de higiene a recogerla. Es un momento muy importante para la iglesia. El reino de Dios nos necesita hoy más que nunca, y esto es una bendición para nuestras vidas y para que más personas sigan conociendo del Evangelio. Así que vamos a orar por la semilla. Toma tu sobre ahí en tu mano, toma tu ofrenda, tu diezmo, si lo tienes de manera simbólica, y vamos a presentársela al Señor. Padre, en fidelidad y en confianza a lo que la Escritura dice, venimos y depositamos nuestra semilla, sabiendo, Padre, que esta semilla producirá fruto en el reino de Dios, y que tú eres un Dios que sabe recompensar, que conoce nuestras necesidades más elementales. Y tú, Señor, no dejarás a ningún justo desamparado, ni a tus hijos que mendiguen pan. Hoy depositamos esta semilla de manera simbólica, Señor, confiando en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, pues vamos a pasar al mensaje de la palabra, pero antes un par de anuncios muy importantes. Recuerda que el botón de emergencia fue activado nuevamente, dado los brotes que está experimentando nuestra ciudad. Y el miércoles tendremos nuestra reunión en línea, Iglesia en Casa. Miércoles 8 de la noche, aparta allí tu tiempo, disponte para poder recibir el mensaje de la palabra. Y recuerda que los medios, las formas pueden cambiar, pero la capacidad de la iglesia de adaptarse a cada una de las circunstancias que la historia le ha enfrentado y le ha desafiado, ha hecho que el día de hoy, 2000 años después, sigamos predicando el Evangelio. Así que miércoles 8 de la noche, allí te esperamos. Facebook, YouTube, Nuevo Comienzo MF. Y bueno, algo que también nos da mucho gusto recordar, ¿por qué? Porque somos bendecidos. ¿Por qué? Porque recordamos el pacto que hacemos con nuestro Dios, es la celebración del servicio de primicias. Como ya sabemos, es una actividad donde nosotros honramos al Señor con lo primero de nuestros frutos, donde recordamos la generosidad de Dios y cómo nosotros, en la esencia que tenemos de Él, también queremos devolver un poco de su generosidad a la casa donde nos reunimos. Así que este 14 de febrero te animo a que puedas estar dispuesto para estar aquí en la casa del Señor ese domingo, y que además de ser el primer domingo donde nos estaremos reuniendo después de ya casi mes y medio, podamos estar celebrando nuestra actividad
de primicias. Bien, familia, finalmente recuerda, estamos en el Desafío NC. ¿Qué es el Desafío NC 2021? Es la oportunidad de que tú puedas transcribir la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis. Hay algunas personas que ya están inscritas, hay un cartel en la iglesia donde algunos alcanzaron a inscribirse, ¿verdad? Pero hay otros que no se inscribieron, a lo mejor hay algunos que ni siquiera se enteraron, pero aquí está apareciendo la información en pantalla. Si tú quieres aceptar el desafío de transcribir estos 260 capítulos de la Biblia, mándanos un mensaje y con mucho gusto estaremos anotándote para animarte, para orar por ti y para dar seguimiento al Desafío NC. Sabemos que transcribir la Biblia va a ser de enorme bendición para tu vida espiritual. Son 260 capítulos. Si tú comienzas el día de hoy, por allí de octubre vas a estar terminando transcribiendo un capítulo diario. Así que es factible, es posible, así que te animamos a que te inscribas. Amén. Bien, pues el pastor Héctor Cortés nos comparte el mensaje de la palabra en este domingo. Yo te animo a que estés concentrado, que estés dispuesto y que permitamos que Dios hable a nuestras vidas. De mi parte es todo. Dios te bendiga. Familia, nuevo comienzo, muy buenas tardes. Quiero tomar esta oportunidad solamente para dirigirme a ustedes con un breve mensaje. Sí, como seguramente ya es de su conocimiento, pues se extendió el botón de emergencia debido a la situación que estamos viviendo. Y pues bueno, nuevo comienzo, hemos aprendido a ser parte de colaborar, contribuir con nuestra sociedad y tener atención a nuestras autoridades. Vamos a seguirlo haciendo. Sí, entonces se extendió hasta el 12 de febrero, primeramente Dios, si no hay otro cambio, estaríamos regresando el domingo 14 de febrero. Así que quiero animarles solamente a que juntos estemos listos para ese día y preparemos ese día. Será el día de domingo de primicias, un domingo especial que estamos preparando, así que todos vamos a animarnos. Quiero decirle, iglesia, familia, no nos detenemos. La iglesia del Señor sigue adelante, la iglesia del Señor sigue caminando. Sí, las instalaciones no son un impedimento. Gracias a Dios porque nos ha provisto siempre para este lugar. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia del Señor que somos nosotros, usted y yo, seguimos adelante. Dios está poniendo cosas nuevas. Viene algo nuevo, algo fuerte, algo poderoso y nosotros se lo creamos al Señor. Así que yo solamente quiero hacerle 3 recomendaciones para este tiempo y para los que pudieran venir en el futuro. Número 1, fidelidad. Seamos fieles al Señor. Vamos a seguir adelante. Seamos fieles en el día de la reunión, miércoles, domingos, miércoles a las 8, domingo a las 12. Y vamos a hacer de nuestras casas altares de adoración que exalten al Señor. Sigamos contribuyendo al cambio que Dios quiere en nuestra ciudad. Número 2, sí, afirme su fe en el Señor, afírmese en el Señor, siga su vida devocional, siga leyendo la palabra. Si está haciendo su desafío en ese, sígalo adelante, y si no, siga leyendo la escritura. Haga que el Señor, permita que el Señor hable a su vida cada día. Y número 3, vamos a seguir adelante con esa generosidad que el Señor ha formado dentro de nosotros, generosos en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de ser colaboradores en la extensión de su reino. Seguimos contribuyendo a las misiones, seguimos adelante con los proyectos que Dios ha puesto para este año, y sabe una cosa, ni aún estas situaciones nos van a detener. Le creemos al Señor y vamos por más en este 2021. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente en esta oportunidad de tener nuestra reunión. Y bueno, como ustedes ya saben, nuevas noticias otra vez. Continuamos con este botón de emergencia por 2 semanas más. Y realmente son tiempos donde, pues bueno, tenemos que contribuir y colaborar con las autoridades ante la situación de la pandemia en estos momentos en nuestra ciudad. Así que pues vamos a seguir respetando estas instrucciones y confiemos en todo esto, que estos días que van a pasar pues van a ayudar a que esto vaya disminuyendo. Mientras tanto le animo a que vamos a seguir adelante.
¿sí? Y pues sigamos echando mano de herramientas como las que tenemos el día de hoy, gracias a Dios, para poder compartir la palabra del Señor. Y qué bueno si usted se reunió ahí en casa con su familia, que pudo tener la oportunidad de preparar ese lugar ahí en su casa para que juntos pudieran estar para estos momentos en donde honramos la presencia de nuestro Dios, lo invitamos, lo adoramos para que venga y con su Espíritu Santo nos haga sentir su presencia y lo real que Él es. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias si usted pudo compartir también con alguien este mensaje, este link para que pudiera alguien estar. Y bueno, confiamos en que también seguramente es una oportunidad y una herramienta para que otras personas puedan conocer del Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque aún en medio de la transmisión personas están llegando y rindiendo sus vidas a Cristo, y eso nos da mucho gusto y nos da una evidencia más de que a la palabra nada la detiene, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Que la palabra, o el apóstol Pablo pedía oración para que nada pudiera detener la palabra y siguiera adelante. Y yo creo que son tiempos donde también debe de ser un motivo de nuestra oración que la palabra siga. Bien, ¿qué le parece si nos preparamos para escuchar la palabra del Señor? Si está listo ya ahí, tome su asiento bien y bueno, vamos en respeto a la palabra, vamos a sentarnos en nuestro lugar y tener nuestro cuaderno y nuestra pluma listos para anotar. Hoy vamos a comenzar una nueva serie los domingos, y por algunos domingos vamos a comenzar una nueva serie, y esta serie se llama El Poder de la Palabra. Hace algunos, recién iniciamos la iglesia, unos meses después, vimos alguna serie con este mismo título, pero no es la misma que vamos a ver. Vamos a ver ahora otros aspectos donde Dios también nos va a hablar, y creo que es muy importante, muy interesante que Dios puso esto en mi corazón, porque creo que son tiempos donde necesitamos nosotros conocer la realidad de la palabra de Dios, cómo sigue siendo vigente, cómo sigue siendo verdadera, cómo sigue siendo real hasta el día de hoy. Quiero tomar el verso base que vamos a estar usando para la serie, el cual lo vamos a leer al inicio de cada mensaje. Hechos capítulo 20, verso 32, si me acompaña, y es el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso, porque ya había acabado su labor, ya había acabado la misión que Dios le había dado en esa ciudad, se había edificado la iglesia y pues era tiempo de seguir adelante. También les recuerda que ya no iba a estar él, sino que había que seguir en los lugares donde Dios lo llamara, pero les da unas instrucciones y unas recomendaciones bien interesantes. Pero la del verso número 32 es muy, muy impactante. Vea: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces esto está bien interesante, porque aquí habla acerca, precisamente usa esas palabras, la palabra de gracia que tiene el poder para hacer algunas cosas muy importantes en nuestra vida. Y esto es algo que quisiera que a lo largo de los siguientes domingos, donde vamos a estar hablando, ya sea por línea o cuando podamos regresar presencialmente, que sean una serie de mensajes donde Dios nos esté hablando acerca de la importancia que tiene que nosotros podamos meternos verdaderamente a su palabra. Es tiempo donde las situaciones actuales están probando nuestra fe, y vez tras vez, y estamos a punto de completar un año prácticamente con esta pandemia, y tal vez varios meses que faltan, y nuestra fe se ve probada ante las situaciones y ante las circunstancias. Sin embargo, tenemos que tener nuestras convicciones sobre bases bien sólidas. Eso es algo bien importante. ¿Cómo voy a lograr que ante todo lo que viene, lo que veo, lo que oigo, las noticias, la situación que no se niega, ahí está? ¿Cómo voy a lograr mantener mi fe? Pues teniendo convicciones, que verdaderamente mi fe esté basada en convicciones, pero sobre algo sólido. Y esto no se da por
inercia o nada más porque lo deseemos. Necesitamos una base, y esa base es la palabra de Dios. Cuando yo creo en algo que no tiene una base sólida, es muy fácil que lo que creo se pueda cambiar o se pueda mover, o que pueda venir alguien y darme un nuevo pensamiento o convencerme de que mi pensamiento está equivocado. Pero cuando nuestra fe está basada en la palabra de Dios, venga lo que venga, ¿sabe una cosa? Vamos a poder seguir adelante porque nuestra fe está sólida, nuestra fe tiene base, nuestra fe tiene sustento, y eso es algo que necesitamos en la iglesia de estos tiempos. La generación de creyentes que se ha agregado, los jóvenes, los adolescentes, necesitan una fe sólida en la palabra de Dios, y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Ahora, vamos a recordar que la Biblia no es un libro común, es un libro sobrenatural, y que de ella emana vida y emana un poder que viene directamente del cielo. Jesús enseñó que las escrituras daban testimonio de él. Entonces créeme que este libro es un libro sobrenatural. Considérate bienaventurado si la tienes en casa. Si tienes una o dos más, que bueno, ¿sabes? Porque todavía hay muchos lugares donde la Biblia no está en su idioma, y se conocen historias acerca de cuánto muchas veces una etnia, un pueblo ha anhelado tener las escrituras en su idioma, y han tenido que esperar años hasta que llega un traductor de la palabra para que pueda hacer el trabajo de traducción, que tarda alrededor de 30 años para que pueda tener la Biblia en su idioma. Considérate bienaventurado, privilegiado de que puedas tener tu propia Biblia en casa. Sí, entonces es bien importante esto. Ahora vamos a, ¿qué te parece si juntos le permitimos al Señor, al Espíritu Santo, que venga y hable a nuestro corazón acerca de esto que Él quiere hablar, tratar en nuestras vidas, acerca de nuestras convicciones, acerca de lo sólido que debemos de estar en Él, basados en la misma escritura del Señor? ¿Me acompañas a hacer una oración? Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tu fidelidad es desde el siglo y hasta el siglo. Tus misericordias se renuevan cada mañana. No podemos, Señor, salirnos de tu amor, porque tú nos alcanzarías. No nos podemos salir de tu misericordia, porque estas son nuevas cada mañana. Gracias por esas bendiciones y ese favor inmerecido que tenemos. Ahora te pedimos que en esta tarde, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, para que sea transformado conforme a lo que tú quieres, que a través de la palabra el día de hoy se ha puesto un ladrillo más en aquella edificación que estamos teniendo en el día a día, Señor. Pero no edificaremos sobre algo que se pueda derrumbar fácilmente. Vamos a edificar con el fundamento sólido que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, y vamos a ver rápidamente cómo nosotros vamos a descubrir cuál es ese poder que tiene la palabra. Bueno, podríamos hablar muchísimos temas acerca de esto, pero en esta tarde vamos a ver tres que queden bien claros para nuestras vidas. Y si tú en alguno de ellos estabas batallando, te estaba costando, necesitabas que te costaba más claro, a lo mejor eres de las personas que se han ido integrando a la iglesia y necesitabas un poco más de bases sólidas para tu fe, créeme verdaderamente que esto te va a ayudar mucho. Sí, si alcanzas a notar, ahí aparecen las citas y algunas definiciones que son importantes. Y si no alcanzas, mándame un mensajito y te mandamos el bosquejo para que lo puedas tener. Bien, primeramente, la palabra de Dios tiene poder para sanar. Sí, la palabra de Dios tiene poder para sanar, y me gustaría que me acompañaras al Salmo 107:20. Sí, vamos a estar viendo algunas escrituras el día de hoy que es importante, y vamos a ver lo que dice Dios en la palabra, que esa nos va a traer convicciones en algunos de los puntos que Dios quiere que su iglesia conozcamos el día de hoy. Salmo 107:20. Y está hablando acerca de la historia del pueblo de Israel, de cuando salió de Egipto, de cómo los llevó y la rebelión de Israel y todo esto. Pero hay un pasaje bien interesante que cuando en medio de su rebelión y todo esto, dice que ellos clamaron al Señor. Y ve la respuesta del Señor en el verso número 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Qué interesante esto. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que usó el Señor para traer sanidad? Envió su palabra. Ahora, Dios tiene muchas formas de mostrar su poder, y el día de hoy creo, ¿no? A partir de que viene el Pentecostés, la iglesia usualmente estamos más relacionados a lo mejor con milagros, con señales, con prodigios, de esta manera, ¿no? Y es algo muy llamativo y es algo que nos gusta ver y aún experimentar. Y es cierto, el poder de Dios ahí está, el poder del Espíritu Santo está para que alguien al orar ponga sus manos sobre los enfermos y sean sanados. Y esa es una de las formas que Dios sana. Pero hoy yo te quiero hablar cómo Dios es todo un conjunto de poder y de muchas cosas y de muchas formas que Él usa para traer sanidad. Y una de ellas es a través de su palabra. No solamente lo hace a través de las señales y los milagros, sino que aún a través del poder de su palabra, sí es soltado un poder de sanidad basado en las promesas que Él dijo y que quedaron escritas. Cuando yo conozco la palabra, tengo la capacidad y la habilidad de que si voy a hacer una oración por algún enfermo, puedo mencionar la escritura, y la escritura, ¿sabes una cosa? Inyecta fe, porque sabe que tú no lo estás haciendo en tus habilidades, en tus fuerzas, sino estás invocando el nombre de Cristo, estás invocando el poder sanador basado en la escritura, y algo poderoso viene. Entonces dice, envió su palabra y lo sanó. Es muy importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué somos sanos? Porque muchas veces, ¿sabes? No, es que déjame que ore el pastor por mí porque él sí tiene fe. Bueno, todos tenemos fe, ¿verdad? Creo que todos debemos de tener fe, pero no se trata quién tiene más o quién tiene menos. ¿Sabes una cosa? Si tú conoces la palabra y tú sabes que hay promesas de sanidad que fueron activadas en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, en ese paquete de redención que Él hizo para nosotros, a favor de nosotros, te darás cuenta que tan solo tú tienes que creer en el Señor y orar la palabra de sanidad, y la sanidad puede venir. Aquí dice que al pueblo de Israel, en medio de la mortandad, envió su palabra y lo sanó. ¿Por qué? Porque Dios estaba muy interesado que su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, conociera que para Él es suficiente soltar la palabra, y la palabra traería sanidad. Así es en estos momentos en donde estamos pasando enfermedad, donde estamos pasando muchas situaciones. Créeme que es efectiva, créeme que la palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios sigue vigente, y es suficiente soltar la palabra del Señor para que venga sanidad. Y nosotros no debemos de dudar de que Dios sigue teniendo poder, y su palabra tiene poder para sanar. Ahora quiero llevarte dentro de esto mismo, quiero llevarte a un pasaje muy interesante que nos va a dar otra perspectiva de la sanidad también. En Lucas capítulo 7, probablemente has leído este pasaje, y habla acerca de la sanidad, ¿no? De cómo había un centurión que tenía un siervo enfermo, ¿no? Un centurión romano. Te darás cuenta, no era parte del pueblo de Israel, por lo tanto era un gentil que no tenía parte con la convicción a la mejor del pueblo de Israel. Sin embargo, narra el pasaje que era un hombre que había tenido consideración con los judíos y que les había construido una sinagoga. Entonces se le enferma un siervo que él apreciaba mucho, que estimaba mucho. Entonces le pide a algunos ancianos de entre los judíos que vayan a Jesús. Escucha que Jesús está en la región de Capernaum. Bien interesante, Jesús una gran cantidad de milagros los hizo en Capernaum. Ahora, van los judíos y le testifican a Jesús acerca de este centurión, de cómo se portaba bien con ellos, con su nación, y cómo les había ayudado. Y era muy notorio, porque normalmente los centuriones romanos pues no practicaban la piedad con ellos, ¿verdad? Entonces Jesús accede a ir para encontrarse con este hombre y atender la petición de sanidad que le está pidiendo a favor de un siervo. Sin embargo, nos sorprende este centurión, nos sorprende con una actitud muy fuera de lugar. Ve cuando Jesús ya viene. Vamos a leer en el verso número 6 en adelante del capítulo 7 de Lucas. ¿Me acompañas?
Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No? ¡Qué lección de fe nos da este hombre que pudo entender de qué se trataba! Cómo en un ambiente natural él fue suficientemente abierto en su corazón, en su mente, para entender. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Estaba reconociendo que Jesús era un rey y que su palabra era suficiente. Dice: yo soy un soldado que estoy bajo las órdenes de un emperador, pero ese emperador me ha dado autoridad, y yo tengo autoridad sobre mis soldados y tengo autoridad sobre mis siervos. Y él entendía la cadena de autoridad. Algo bien interesante: el centurión entendió un principio de fe basado en la autoridad de Jesús y su palabra. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué podemos orar por un enfermo? No porque invocamos nada más el nombre de Cristo, sino que lo invocamos y el nombre de Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Pero no solamente eso, sino que nosotros estamos comisionados, como dice la Escritura, sí, que nosotros podemos orar por los enfermos, sí, y ellos podrían ser sanos. Esa es la autoridad, esa es la cadena de autoridad que Dios está estableciendo en esta tierra, sí. Por eso a lo mejor mucha gente no le funciona, y no es que el nombre de Cristo falle, sino que simplemente al ser autoridad tú tienes que someterte a una autoridad también. Eso es importante. Jesús nunca pasó por alto las autoridades terrenales, siempre se sometió a las autoridades terrenales, las reconocía. Así que él mismo estaba sometido a la autoridad de su Padre también, de la misma manera. Pero aquí, como el centurión entendió que este principio y el poder de la palabra para sanar era soltado porque había un hombre de autoridad que entendía autoridad, que vivía bajo autoridad. De la misma manera nosotros, ¿sabes una cosa? Cuando entendemos que Jesús es el Señor, cuando entendemos que su nombre es sobre todo nombre, y entonces yo puedo invocar su palabra, repito su palabra, las promesas de sanidad sobre un enfermo, y yo mismo soy una persona que estoy bajo autoridad. ¿Sabes? El poder de la palabra para sanar es saltado, el poder de la palabra para traer sanidad es soltado de una manera poderosa, y podemos ver milagros, ¿no? Y a lo mejor este tipo de milagros no son tan llamativos como cuando vas caminando y oras por alguien y se levanta. No, pero no, en este caso es la palabra la que trae la sanidad de una manera poderosa y sobrenatural. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender que como el centurión, que la autoridad también tiene que ver con el poder de la palabra que es soltado cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo. Ahora, dentro de esto mismo, quiero que me acompañes a un pasaje un poquito diferente dentro del mismo aspecto de la sanidad, y me gustaría que fueras conmigo a Salmos 41 en el verso número 1 al 3. Salmos 41 del verso 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Ojo con el 3, ¿sí? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad.
Ok, dice el verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Este salmo, la Reina Valera lo titula oración pidiendo salud, y es un salmo escrito por David. Qué interesante. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Es toda una revelación que quiero transmitirte ahorita, que yo mismo lo acabo de pasar y de experimentar. Ya hablamos de cuando viene una sanidad instantánea, o cuando oramos a lo mejor insistentemente por un enfermo y puede venir una sanidad y el poder de la palabra es soltado. Pero ¿sabes una cosa? Hay situaciones un poquito diferentes que tienen que ver con dolor o enfermedad, ¿sí? Y esto fue algo de lo que pude experimentar. Pero antes, para entrar a esto, quiero que poderte explicar lo que significa esa palabra, a lo mejor de mullirás, no, como que no es muy usual ya, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero decirte que viene del verbo mullir, y el original en hebreo es afak, que significa voltear y cambiar. Sí, voltear y cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Dice que Dios mismo va a voltear o va a cambiar su cama en el día de la enfermedad. Ok, ¿qué quiere decir? Bien, ahora, llegan momentos donde a lo mejor por la voluntad de Dios, porque a veces no entendemos sus designios, y porque a veces simplemente Dios tiene un propósito en el cual quiere tener o necesita tener a una persona algún tiempo en cama, porque le quiere hablar, porque se quiere encontrar con él, porque necesita que tenga alguna lección. Yo no lo sé, pueden ser muchas situaciones, pero a lo que voy es lo siguiente. Ahora, ¿qué es la idea que da la palabra? ¿Qué es esto de voltear o cambiar la cama? Dice, es el consuelo que el enfermo experimenta cuando le cambian la cama. Sí, es el consuelo que el enfermo experimenta cuando le cambian la cama. Vaya, es esto, por ejemplo, cuando tú pasas, dicen que la habilidad de los que se dedican a la enfermería, una de sus habilidades que deben de tener es saber cambiar la cama del enfermo, aun cuando éste esté acostado. Sí, tienen que saber hacerlo, porque muchas veces el enfermo no se puede parar. Unas veces sí, pero otras veces no se puede parar. Sí, ahora que estuve en el hospital internado, pues estaba con todo lo del oxígeno conectado y todo eso, y pues no, por algunos días no me podía parar. Y sabes, llegaban las enfermeras y ellas saben cómo moverte de un lado primero sin que te lastimes, y empiezan a cambiar las sábanas y empiezan a moverte luego del otro, y cuando menos ves ya cambiaron todas las sábanas y todo lo que lleva la cama donde tú estás en ese momento. Y sabes una cosa, es algo más confortable, sobre todo para aquellas personas que están experimentando una situación donde ya llevan mucho tiempo, donde tienen que pasar todavía varios meses. Sabes que una misma posición en la cama te puede producir llagas. Sabes que si no hay una persona con cuidado que esté cada cierta cantidad de horas moviéndote para que tu espalda no esté en la misma posición, sabes que te puede producir llagas, y eso es algo muy doloroso. Esta es la idea de la palabra mullir, que está diciendo que hay un consuelo cuando a lo mejor la persona ya tuvo mucho rato en la misma posición, o lamentablemente la persona ya tuvo que hacer su necesidad ahí, o la persona tiene que la necesidad de que le cambien la sábana y todo esto, que se viene una sensación de consuelo, una sensación de alivio, una sensación de que está siendo bien atendido, de que hay alguien que está cuidando de ti en esos momentos. Te voy a decir algo. Estaba recién en el primero o segundo día después de que tuve la cirugía, ahora empezando el año, y el dolor era intenso, era muy, muy fuerte, era muy intenso. Entonces, realmente ni los analgésicos lo estaban calmando. Estaba demasiado intenso el dolor, muy fuerte, y yo me encuentro este salmo, y me llama mucho la atención el verso número 3. Y me voy a investigar un poquito qué significaba, y a buscar en algo más actual que quería decir esto. Y cuando yo me encuentro
que hay una promesa de Dios. Fíjate, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que está cuidando todo esto. Dice: Jehová lo guardará y le dará vida eterna, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová le sustentará en el lecho del dolor, él mismo le va a cambiar la cama. Y sabes, yo me acordé que unas 2 semanas atrás acabábamos de hacer nuestra ofrenda que todos juntos enviamos para la Sierra Tarahumara. Me acordé que acabamos de llevar algo a la casa hogar y le dije: Señor, tu palabra dice que bienaventurado el que piensa en los pobres. Tú sabes que hemos tenido memoria de los pobres, tú sabes que como iglesia hemos hecho algo, tú sabes que como familia y en lo personal hemos hecho algo. No me entregues a la voluntad de esta situación, de esta enfermedad. No me entregues, Señor, ven para que alivies mi dolor. Y empecé a orar. Dice ahí que tú vas a traer ese alivio, que tú mismo vas a estar como un cuidador, como un enfermero, vas a estar al pendiente cuando a lo mejor ya te operaron y está el dolor muy intenso. ¿Sabes una cosa? Dios mismo va a venir para estar contigo. Si a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué no vino la sanidad o por qué no viene la sanidad instantánea? En los designios de Dios no lo sabemos, pero lo que sí te puedo decir es que Dios promete que si nosotros somos misericordiosos, que si tenemos un corazón compasivo, que si tenemos un corazón de acordarnos de los pobres, Dios mismo viene para estar al lado de nuestra cama, que cuando nosotros sintamos mayor momento de dolor, Él va a estar ahí con nosotros. Esa fue una noche muy, muy buena, porque gracias a Dios vino un descanso. En esa noche pude descansar, pude dormir, pude pasar bien la noche. No sabes qué alivio te trae la palabra. Hay un poder que sale de la palabra cuando tú la puedes creer, cuando tu convicción está basada en lo que Dios dice, cuando no dudas del Señor, cuando sabes que lo que Él dice se puede cumplir, y sabes que aún en esos momentos de dolor empiezas a conocer que Dios, aún en la misma sanidad, tiene muchas formas de actuar. Cuando hay momentos de enfermedad, Dios mismo tiene muchas formas de actuar. Y sabes, no permites que tu mente te engañe diciendo o haciendo quedar mal a Dios contigo, sino sabes que hay una palabra. Aún cuando permanezca el dolor, sabes que Dios puede venir para estar contigo en ese momento y te va a aliviar del dolor. ¿Sabes? Esto es un motivo interesante para que tú y yo le demos gracias a Dios y tener ese tipo de promesas tan grandes y poderosas. Ahora, quiero que vayamos a lo siguiente. La palabra tiene el poder para sobreedificarnos. Le dijo el apóstol Pablo a estos ancianos de los cuales se despidió. Vamos a regresar ahí al pasaje con el cual partimos. Hechos capítulo 20, verso 32. Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra tiene poder para sobreedificar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Pablo, el apóstol, usa esta palabra tan interesante? ¿Cómo es esto que la palabra tiene un poder para sobreedificar nuestras vidas? Ok, la palabra de Dios, dice la Escritura, y Él mismo lo dice, que nadie puede poner otro fundamento, del cual es Cristo. ¿Sí? Entonces dice: y estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabes una cosa? Esto es bien interesante. El centro de nuestro fundamento es Cristo, y eso nadie lo puede cambiar. Ese es el único fundamento que tiene que haber. Entonces debemos de tener bien claro que esa es nuestra piedra angular. Él es nuestra piedra angular. Sobre Él queda como fundamento. Ahora dice, y luego menciona, ¿sí? Que está Pablo y está Apolos, y ellos se están edificando. Pero luego dice: pero mire cada quien cómo sobreedifica. Ahí es donde él ayuda para poder entender más. Quiere decir que en nuestra vida espiritual, si está Cristo como fundamento, y probablemente está luego un pastor, un maestro, que en la congregación, un líder que nos ayuda a conocer la palabra, pero finalmente el que tiene la responsabilidad
responsabilidad, ¿sí? De ir sobre edificando. Digamos que si tu vida fuera como un edificio, digamos que Cristo es el fundamento y un pastor y un maestro te ayuda a edificar a lo mejor el primer piso, pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, hermano, como creyentes, ir edificando nuestras vidas en Cristo Jesús, ir edificando y ir creciendo todos los pisos que yo tenga que edificar, y esto ya es mi responsabilidad. Entonces eso yo es lo que tengo que hacer. Ahora, aquí dice la escritura que la palabra tiene el poder para ir edificándonos día con día. La palabra sobre edificar precisamente quiere decir edificar encima de. Edificar encima de. Eso quiere decir la palabra sobre edificar. Quiere decir que hay un fundamento, quiere decir que ya hay algo sólido sobre lo cual tú te puedes ir. Tú no puedes edificar desde el fundamento. El fundamento es Cristo, ahí está. Entonces tú tienes que ir sobre edificando de donde te hayan ayudado para que tú dieras tus primeros pasos. Ahora, cada creyente tenemos la responsabilidad de ir edificando. Entonces, se trata de conocer la palabra, no solamente se trata de tener una Biblia en casa, sino se trata de que esta palabra de Dios cobre vida para nosotros. La palabra de Dios es la que realmente nos va a llevar a la madurez espiritual, es la que realmente nos va a ayudar a crecer en Cristo. No crecemos por inercia, créeme, no crecemos, no llego a la iglesia y en 2 meses ya estoy maduro en Cristo. No, porque esto te va a llevar tiempo. Esto te va a llevar tiempo para que camines al lado del pastor, al lado de un líder, para que puedas ir siendo adiestrado en la palabra, y te va a llevar tiempo personal para que tú te metas a conocer a Dios más en la palabra. Entonces esto es bien importante, que cada uno de nosotros a veces nos preguntamos, hay gente que a lo mejor tiene muchos años en Cristo, pero no ha logrado alcanzar la madurez espiritual. Responsabilidad de nadie es, de cada persona es responsabilidad ir creciendo en Cristo. Y esto se trata de que tener mi relación con la palabra, abrirla, estudiarla todos los días, y entonces yo voy creciendo conforme a lo que Dios me va mostrando y me va hablando a mi vida cada día. Ahora, quiero leerte ahí mismo el verso 32, leerte en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios le da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Ahora, dice ahí, habla acerca de que tiene el poder para sobreedificarnos, pero también para darnos una herencia, ¿sí? Darles una herencia, dice esta versión. Darles una herencia significa algo que Dios ya le ha dado a sus hijos, algo que Dios ya les dio cuando desde el mismo momento que pasan a ser hijos de Dios, ese mismo día Dios ya tiene preparado un paquete de bienvenida. Y sabes que en ese paquete hay muchas cosas, que unas de ellas te voy a hablar ahorita, pero una de ellas es una herencia que Dios preparó de antemano para ti. Sin embargo, quiero decirte que también puede pasar esto: nunca conocerás, nunca te apropiarás y disfrutarás de esa herencia si no conoces las verdades de la palabra de Dios. Hay gente que, como dice la anécdota, ¿no? que se subió la pareja que se fue a disfrutar al crucero y con grandes ahorros compraron ese boleto y estaban muy contentos, pero llevaban en su mochila, en su maleta llevaban latas de atún y llevaban comida y todo eso. Y entonces, como todas las noches el capitán veía que se iban como eran cenas y se iban ellos a su cuarto, a su habitación, y nunca disfrutaban de la cena. Entonces, ya cuando llegaron al puerto, ¿no? Ya cuando estaban despidiéndose, les pregunta disculpen, ¿y por qué ustedes nunca nos acompañaron a cenar? No, es que nosotros apenas completamos para el pasaje, para el boleto. Y él les dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Nunca les dijeron que todas las cenas iban incluidas? ¿Todos los alimentos iban incluidos? Pues lamentablemente el viaje ya se había acabado. ¿Sabes? Muchas veces así estamos. Creemos que lo que Dios nos había dado solamente era salvación, pero Dios tenía un paquete mucho más grande. Dice aquí que la palabra tiene el poder para darnos la herencia, para revelarnos la herencia que Dios tiene
nosotros. No lo vimos la semana pasada. Dice Romanos capítulo 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando el diablo no te puede venir a ganar esa batalla convenciéndote de que no eres hijo de Dios, y cuando no te puede ganar la batalla de hacerte dudar de tu legitimidad como hijo, sabes una cosa, entonces tú te empiezas a apropiar de verdades como esta, de que eres hijo, y si hijo también heredero, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Entonces sabes que tienes una posición en el cielo, sabes que tienes una herencia que disfrutarás desde esta tierra si tú quieres. Pero muchas veces nosotros no dejamos que ese poder salga y se haga realidad en nuestras vidas porque no nos metemos a la palabra. Y eso es lo que te quiero decir en ese punto. Tienes que tener una vida con la palabra de Dios. No se trata de tener el libro en mi casa, no se trata de tener el libro guardado, no se trata de tener el libro ahí, si es que sí tengo una Biblia en casa, no se trata de tener una Biblia en casa. Te animo, hermano, que te metas, ten una relación con la palabra, vive la palabra de Dios es el corazón de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Ponte a leer la Escritura y conocer a su corazón y conocer a sus pensamientos. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí donde está en su casa, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Ahora vamos a ver lo último. La palabra de Dios tiene el poder para transformar su vida, para transformar nuestra vida. Esto es algo bien impresionante, ¿no? Y este puro punto es una prédica, pero bueno, no tengo demasiado tiempo, espero que no se me impaciente, aguánteme. Así que vamos a verlo de una manera práctica y sencilla. Si la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, y esto es algo bien interesante. ¿Cómo lo hace la palabra? ¿Cómo tiene ese poder para que nuestras vidas puedan ser cambiadas? Vamos a ver, acompáñenme, Hebreos capítulo 4, verso número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero como yo me he dado cuenta que muchas veces no entendemos un pasaje y por lo tanto lo brincamos o no lo vivimos o no lo practicamos, quiero leerlo en la versión Dios habla hoy para que puedas tenerlo en un lenguaje más comprensible el día de hoy. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces quiere decir que hay algo que tiene el poder de la palabra que nada más lo puede tener. Ningún otro libro puedes tener, que por muy caro que te haya costado, ningún otro libro puede hacer esto que puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder, ¿sí?, para verte lo más profundo. Es más que los rayos X, ¿no? Las radiografías pueden sacar lo que tú tienes aquí. Una tomografía puede ver si hay algo que está afectando tu cuerpo, pero nada puede ver tus intenciones, nada puede ver tu corazón. Pero la palabra de Dios tiene algo bien interesante. Ahora yo te quiero llevar rápidamente por un procesito de 4 pasos. Ahora, porque dices, bueno, sí entiendo que la palabra de Dios tiene un poder para sanar, sí entiendo que la palabra de Dios tiene un poder para sobreedificar mi vida, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe, pastor? Yo vine a Cristo y mi vida no ha sido transformada y mi vida no ha sido cambiada. Yo le quiero explicar la razón por la que a lo mejor no ha podido ser transformada. Entonces, antes de estarle echando la culpa a Dios, al pastor, a la iglesia, a los líderes y al hermano que no le saludó, déjeme decirle que a lo mejor está pasando esto, por eso a lo mejor su vida no ha sido transformada. Primeramente, le voy a mencionar cuatro puntitos bien interesantes ahí. Ahora, ¿qué tiene que suceder primeramente para que mi vida sea transformada? Que la palabra de Dios, como ya dijimos, como es como un escáner, no solamente nos va a mostrar lo que está, algo en esta tierra te puede mostrar que está afectando tu cuerpo, pero solo la palabra de Dios te va a mostrar tu verdadera condición espiritual. Es la única que te puede mostrar lo que hay en tu alma, ¿sí? Lo que hay en tu espíritu. Es la única que nos puede mostrar lo que tenemos dentro. Y delante de Dios no hay falla. Y si Dios nos revela que tenemos orgullo, somos orgullosos. No hay mentira. Y si dices que no, más orgullo tienes, ¿sí? Y si Dios te revela que tienes falta de perdón, tienes falta de perdón.
perdón. Y si Dios te revela que tienes algo anclado en tu corazón, pues más vale que le creas al Señor, porque Él no te va a engañar. Entonces, lo primero que hace la palabra para transformar nuestras vidas es revelarnos nuestra propia condición, porque al leerla algo va a llegar un momento en donde nos vamos a ver como en un espejo y nos va a estar mostrando que algo está fallando en nuestro ser interior. Siguiente, ¿qué más hace para llevarnos por ese caminito de la transformación? Porque es todo un caminito, te quiero decir, ¿sí? A veces nosotros queremos las cosas express, pero Dios no trabaja de esa manera. Lo siguiente es Romanos capítulo 6, verso 23. Ahí te van a aparecer en pantalla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y espérame, antes que me digas, pastor, eso ya me lo sé, eso me lo enseñaron en el discipulado, eso yo se lo supe hace mucho tiempo. Sí, pero a lo mejor es tiempo que cada uno de nosotros, aún los que tenemos muchos años en Cristo, nos preguntamos si nuestra vida está transformada. Sí, si todavía no has sido todavía no eres el esposo que Dios pidió que tú seas, entonces necesitas un cambio. Si todavía no eres la esposa que Dios pide que tú seas, algo necesitas, algo está fallando. Si todavía como hijo tienes muchos errores, ¿sabes qué? A algo te puede ayudar esto que escuches. Entonces, una vez que me revela mi verdadera condición, nos lleva al punto de darnos cuenta que probablemente tengo pecado dentro de mí. Pecado de todo tipo, de comisión y de omisión. Pecado de muchas cosas, pecados, malos hábitos, hábitos pecaminosos que no he podido dejar. Y eso que, ay, pastor, es que ya vengo a la iglesia, pero este vicio, este hábito no lo he podido dejar. Pues entonces más vale que reconozcamos que somos pecadores y necesitamos de Dios. Somos pecadores, no hay que agregar más. Somos pecadores y necesitamos de Dios. ¿Sí? Y necesito que Dios haga algo en mi vida para poder llegar a ese punto de la transformación. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. También seguramente lo has escuchado. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo siguiente es que cuando yo me reconozco pecador, cuando el Señor a través de la palabra me hace ver cómo está mi corazón aquí adentro, mi alma, mi espíritu, y yo me reconozco pecador y sé que necesito a Dios, la palabra me enseña que si yo en ese momento reconozco que necesito a Jesucristo en mi vida, sí, y lo acepto, lo confieso con mi boca, sí, que Jesucristo lo acepto como que reconociendo mis pecados y que Él es la respuesta, sí, y que Él, su sacrificio en la cruz es suficiente. ¿Sabes una cosa? Entonces he dado un paso bien importante hacia la transformación, que es hacia donde donde quiero llegar. Pero ahí yo lo que te quiero comentar en este punto es que muchas veces nos quedamos atorados, ahí donde algunos nos quedamos atorados. ¿Sabes? Porque aceptamos a Jesús como Salvador, pero nunca lo aceptamos como Señor. Le aceptamos el perdón de pecados que nos ofrece, pero no la autoridad y señorío sobre nuestras vidas. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y a lo mejor tú estás atorado en ese punto, y a lo mejor es donde tú puedes decir, es que ya no, realmente llegué a Cristo y nunca mi vida cambió. Es que entrégale tu voluntad, entrégale lo que tú eres, entrégale el poder de decisiones que tú tienes sobre tu vida misma, entrégalo para que Él sea. Sigue los caminos del Señor, como decíamos el otro día, y vas a ver que si no solamente lo aceptas como Salvador, sino que tú también lo aceptas como Señor, entonces ahí empieza la parte más importante de esto que se llama transformación. Pero quiero continuar, realmente es una bendición tener esta inspiración de Dios en la carta a los Romanos. Vamos a terminar con el capítulo 12, verso número 2. Con eso vamos a terminar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces yo ya hice los 3 primeros pasos. Pero ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿Por qué mi vida no se ha transformado? Bueno, entonces quiere decir que estoy incompleto, no alcanzo
alcanzado mi plenitud de vida en Cristo. ¿Por qué? Porque este último paso, esto es algo que Dios pide que nosotros hagamos. Esto es algo que Dios pide que nosotros seamos los que tomemos la iniciativa, ¿no? Entonces quiere que nosotros tomemos la decisión de venir delante de Él y entonces dar pasos de acción que son bien interesantes. ¿Qué es lo que quiere decir? Está diciendo, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso es uno de los impedimentos que suelen obstaculizar para que el poder de la palabra que puede transformar vidas sea soltado. ¿Sabes por qué? Porque yo no le puedo permitir a este poder que suelte. No es algo mágico. No es que abro la Biblia y ya me sale un poder y me invade y entonces caigo como en tercera dimensión y me levanto ya nuevo. No es así, mi hermano. La palabra de Dios nunca lo dijo así, sino que nosotros no nos amoldemos a la forma de vivir de este mundo, a las costumbres, a la forma de pensar, a las conductas pecaminosas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy practicando todavía eso, pues entonces quiere decir, por eso mi vida no ha sido transformada. Entonces, si yo todavía practico, la mentira, el pecado, la borrachera, practico todavía algún vicio, practico el hacer tranza todavía, ¿no? Entonces, no voy a tener una vida transformada porque no he dejado de imitar la forma que este mundo vive todavía. Yo necesito tomar una decisión y permitir que la palabra de Dios suelte el poder que tiene para transformar mi vida. Y entonces, a medida que mi pensamiento, cada día que yo me meta con Dios en la palabra, un pensamiento de cambio es soltado para mí y mi vida y mi mente la absorbe, porque todo lo que nosotros hacemos está en la mente. Si mi mente lo absorbe y entonces entiendo que vivir una vida de ese tipo no le agrada a Dios, que no es algo que Dios quiere que yo viva, sino que es algo que Dios quiere que yo empiece a apartarme de todo eso, mi vida va a ir cambiando. La transformación viene cuando la palabra de Dios se convierte en parte de mi vida y cada día suelta un poder sobrenatural para cambiar mis pensamientos y mi vida entera. Yo no solamente quiero ser una persona religiosa que va a una iglesia cristiana, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mi vida realmente sea transformada, porque si yo cambio mi vida, mi familia va a tener una vida diferente. Las maldiciones generacionales van a ser rotas, van a ser hechas a un lado. ¿Sabes por qué? Porque el poder de la palabra va a venir a cambiar todo esto. Quiero que te pongas de pie, quiero pedirte, ponte de pie, mi hermano, allí donde estás, y quiero que hagamos una oración. Si tú hasta ahorita te has visto obstaculizado y no has visto el poder de la palabra transformando tu vida, quiere decir que hay algo que está obstaculizando todo esto, y a lo mejor necesitas empezar a revisar tu vida. Si no has permitido que la palabra de Dios venga y revise tu ser interior, deja que lo haga, es para tu bien. Sí, iglesia, Dios no quiere ningún mal para nosotros, sino que cada uno de nosotros no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento y a la vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere un cielo lleno con nosotros. Dios quiere un cielo donde nosotros podamos estar. Él planeó el cielo para nosotros, pero también planeó que en esta tierra nosotros hagamos nuestra parte y reconozcamos que necesitamos dejar nuestro pecado atrás para que Jesucristo lo borre. Ya pagó el precio en la cruz. Necesitamos aceptarlo como Señor y Salvador y necesitamos permitir que mi vida sea transformada. A lo mejor los 3 primeros pasos ya lo hiciste, tal vez no, pero hoy, ¿por qué no le pedimos que nos ayude? Y le decimos, Señor, ayúdame. Tal vez no me he dado cuenta que no he cambiado mis pensamientos sobre algunas cosas. Tal vez soy el mismo pensando lo mismo que todos mis compañeros de la escuela, que mis compañeros del trabajo. Tal vez mi forma de hablar es la misma. Tal vez mi forma de pensar acerca de las autoridades es lo mismo. Tal vez mi forma de pensar acerca de los negocios todavía es con falta de integridad. ¿Sabes? Hoy tenemos que cambiar eso. Hoy tenemos que decirle, Señor, empieza a renovar mi mente. Yo solo no puedo, pero si tu Espíritu Santo me ayuda, creo que lo voy a lograr. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de ti, agradecidos, Señor, y diciéndote que tú eres lo más grande que tenemos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por ese sacrificio perfecto, con una vez y para siempre. Señor, hoy te pedimos, Señor, estamos entendiendo que la palabra tiene un poder único. La palabra tuya, Señor, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para traer sanidad. Y ahora mismo soltamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. La Escritura dice que en la cruz has llevado nuestras enfermedades y sanaste nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre
sobre ti y por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Lo creemos, soltamos una palabra de sanidad basado, Señor, en la autoridad de tu palabra, Señor, para que alguien que esté enfermo sea sano en el nombre de Jesús, Señor. Dios, también sabemos que la palabra tiene un poder, Señor, para sobreedificar nuestras vidas. Señor, tal vez nos hemos resistido a madurar en Cristo. Nos hemos resistido, Señor, con argumentos propios de nuestra mente, Señor. Hoy queremos quitarlo, Señor, para poder crecer más en ti, para ser personas con fruto en Cristo Jesús y llevar a otros al conocimiento de ti, para alcanzar y vivir esa herencia que tú has preparado para todos los que somos hijos tuyos. Y finalmente oramos, Señor, para que el poder de la palabra para transformar nuestras vidas sea soltado dentro de nosotros, sea operando cambios dentro de nosotros. Quita nuestras maneras de pensar, quita nuestras maneras de vivir que no corresponden al reino de Dios, y queremos que la luz de la palabra nos traiga, nos alumbre primeramente nuestro ser interior, todo aquello que hay que cambiar, todos aquellos pensamientos que hay que quitar y renovarlos, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra dentro de nosotros y nosotros seguir sus instrucciones día con día, Señor, por una iglesia que te ama y que esté preparada para tu venida conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor le bendiga. Y yo quiero solamente decirte, persona, tal vez estás con una persona que no conoce al Señor. Tal vez tú llegaste a esta transmisión por alguna situación. Quiero decirte, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Es muy sencillo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, la salvación viene para tu vida. Pero necesitas reconocerle, necesitas reconocer que has pecado y que necesitas a Dios, y entonces podrás empezar un nuevo caminar en Cristo. Puedes repetir lo que yo te digo si tú estás con un corazón realmente necesitado de Dios. Señor Jesús, aquí estamos en esta tarde delante de ti. Me reconozco pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido una vida para mis placeres y deleites, y muchos de ellos son incorrectos y me han alejado de ti. Hoy me arrepiento, Señor, y te pido perdón por mis faltas y mis pecados, y acepto el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que hasta la última gota de tu sangre diste por amor a mí. Hazme una persona nueva, perdona mis pecados y cambia mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración o estás empezando tu caminar en Cristo, no sabes cómo hacerlo y nosotros te podemos servir, puedes mandarnos un mensajito para comunicarnos contigo, y nos dará mucho gusto poder ayudarte en tus primeros pasos a seguir a Cristo. Iglesia, por los demás, que el Señor les bendiga. Los bendigo, familia, para salir adelante. Y quiero decirle algo, iglesia, no nos detenemos en la adversidad, en las situaciones difíciles, en las pruebas que estemos pasando. Sí, puede no estar abierto el edificio, pero ¿sabe una cosa? Nuestra casa se ha abierto. Ahora hay altares de adoración en casa. Ahora hay altares de invocación al nombre de Cristo. Ahora los púlpitos son nuestras mesas. Ahora ahí podemos conocer que Jesucristo es el Señor. Ahora el Espíritu Santo puede venir y llenar nuestros hogares. Las puertas pueden estar cerradas, pero las puertas de nuestras casas se han abierto para que Él venga a reinar en nuestras vidas. La iglesia no se detiene. Preparémonos, porque viene algo nuevo, y creo que en ese algo nuevo Dios va a hacer algo muy poderoso. Que tenga una semana bendecida. Dios le bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos